vamos a Venezuela. Noel Alejandro Leal, profe. Muy buenas noches. Realmente poder conversar contigo en estas semanas ya tan conflictuadas y que tú puedas darnos esa realidad que está existiendo en este instante en Venezuela, realmente es maravilloso. ¿Cómo poder acompañar a los venezolanos que están pasando esta tragedia, esta falta de seguridad que tienen, este sentido de cómo hacer que un familiar no se muera porque no hay medicamento, cómo hacer para buscar comida para los hijos o para las personas mayores que tienen que buscar su sustento o que no pueden caminar o que tengan algún tipo de problema de ser personas muy mayores. ¿Cómo hacen millones de personas para subsistir en un clima como eso? Realmente para nosotros es penoso. Si no se vive, no se puede explicar. Por eso, mi querido compañero, espero que tú me cuentes cómo está Venezuela en este instante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos en el estudio. Venezuela está mal y va cayéndose en pedacitos, ¿no? La imagen, yo creo que son tantas las imágenes que podemos utilizar para poder describir lo que está sucediendo, pero una que me gusta es ese castillo de arena, un hermoso castillo de arena que fuimos construyendo, y ahí estaba precioso, la gente lo veía por fuera, pero vino una ola, la ola revolucionaria, y la fue socavando y hasta que y quedan esas ruinas, van cayendo las torres del castillo, va cayendo el puente, va cayendo todo lo que se construyó alrededor de ese castillo, se cae porque los venezolanos no hicimos lo correcto al hacer el castillo, no le hicimos bases sólidas, no hicimos un foso lo suficientemente amplio y profundo para tener por fuera al enemigo. Dejamos que el enemigo interno tomase el control del país, tomase el control del castillo. Y eso es lo que va quedando de Venezuela. El enemigo interno que tiene cualquier país pasó a tomar el poder, el control en el país, apoyado por ese enemigo externo, por todos conocido, que es la Revolución Cubana y el socialismo. Eso es lo que va quedando de Venezuela. La situación que está viviendo cada venezolano cada día se hace mucho más penosa, es realmente complicada, difícil. Hace mucho tiempo yo alertaba que uno de los grandes éxitos de la revolución es poner a la gente a sobrevivir, para que no piense que tiene derecho a vivir. Y en eso está la población, sobreviviendo y muriendo. Muere de hambre ya, muere por escasez de medicina y muere ante la principal política de Estado, que fue la delincuencia. La principal política de Estado, quizá uno de los aparatos más importantes que estableció el gobierno para estimular el éxodo de venezolanos, fue la inseguridad. La inseguridad ha matado en el periodo chavista bastante más de 250.000 personas. Estamos hablando de un promedio de más de 20 y pico mil personas al año. Estamos hablando que lo que va ahorita el mes de junio, en la morgue de Bellomonte, solo la principal morgue de Caracas, no le estoy hablando de números nacionales, ya estamos hablando sobre las 200 víctimas por la violencia ingresadas en este mes, que va de este mes, hoy que apenas es 19. A eso tiene usted que sumarle. Tú estás hablando, coincidiendo con lo tuyo a través de las informaciones. Yo he visto, y me habían comentado, la tragedia de las personas que aparte que mueren, no hay espacio para ponerlas. Se tratan en los propios camiones que los llevan para saber quiénes son o identificarlos. Es un caos completo, es un caos que no tiene sentido, que ninguno que crea que pueda tener o poder estar organizando un país pueda estar viendo estas atrocidades, predecir que dentro de esta semana van a morir gente porque no tiene los remedios que en cualquier lado existen, y a su vez que también se lo quieren mandar a otros países y que Maduro y su equipo no lo aceptan. Personalmente tuve que vivir un reflejo de cada una de las secuencias de esa realidad. A una prima de la familia, en un hecho de violencia en la ciudad de Maracay, una ciudad cercana a Caracas,
hubo una balacera y una bala le cegó la vida. Falleció. Pero no falleció en el instante. Ella andaba acompañada de sus dos hijas, niñas, 7 y 3 años, y una sobrina de 5 años. Ella iba de una cola a intentar conseguir comida en otra cola. Hubo una balacera, un enfrentamiento entre bandas, y una bala perdida le llegó. Ella cae herida y fue remitida al hospital. En el hospital no la podían entender, no le podían atender porque no tenían insumos, no había cómo operarla, no había ni siquiera una máquina para darle oxígeno, no había cómo hacer absolutamente nada. Todavía no tenemos las razones de cómo pudo sostenerse y pasar ese día sin ser operada. Su hermana se logró mover, consiguió muchos de los insumos a través de distintos amigos, hicimos cualquier cantidad de colectas y buscamos la manera de ayudar. Y se dio ese primer paso, se consiguió la operación. El médico estaba asombrado de haberla podido operar y que sobreviviera y que pasara la operación. Falleció al día siguiente, tuvo el balazo le entró en el cerebro y tuvo pérdida de masa encefálica y por supuesto falleció. Ahora viene la otra parte del drama. Como murió en un hecho violento, fue remitida a la morgue de esa ciudad. En la morgue de esa ciudad, para entregar el cuerpo, como no lo procesaban porque no había agua, porque no hay agua, como no había agua, no le entregaban el cuerpo a la familia. Y la familia se vio obligada a conseguir más dinero para poder entregar ese dinero a los encargados de la morgue para que le entregaran el cuerpo. Nosotros estábamos acompañando a la familia ya en la zona, y en la zona usted veía cada vez más colas por hambre, veía grandes, inmensas barricadas hechas por la gente de esa zona de Maracay, con basura quemada, intentando conseguir comida. Veía cada vez más la sensación de pobreza, de destrucción que va carcomiendo la sociedad. Y cuando pregunté, ¿qué más hay en la morgue? Me dijeron, no, hay 14 muertos, hay más de 4 sin identificar. Y ese es el promedio de llegada de cada 2 días en esa morgue. Entonces, en un ratico, en una hora, uno pudo observar la violencia, el hambre, el desabastecimiento de medicinas, la corrupción exacerbada. Todo se puede ver en el reflejo que nos tocó vivir en ese momento, más el dolor. Lo que estamos viviendo no tiene nombre en Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela no tiene nombre, no hay cómo describirlo. Esta enfermedad que está sufriendo este país, esta enfermedad, el socialismo en grado chavismo, es una enfermedad que realmente carcome, corroe, seca y llega a un país a esto, a convertir al precursor de la independencia latinoamericana en simple bagazo. Esa es la realidad venezolana hoy. Por eso, mirando lo que tú lo describes con una vivencia real, porque eso es lo que estás viviendo ahí en Venezuela, ¿cómo hacerte preguntas? ¿Cómo hacer una pregunta? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo aquellos que fueron elegidos como mayoría y están anulados por este señor que dice que fue elegido democráticamente, Maduro, y que de alguna manera está llevando al país no a esa miseria, a la destrucción, porque por más que él quiera resolver el problema, no lo va a poder resolver? Eso son cosas que hay que estar muy conscientes. Maduro, de manera consciente, lleva al país a la destrucción. Y esa oposición no fue anulada por Maduro. Esa oposición anuló al país. Esa oposición, como le decía yo el mismo diciembre, cuando todo el mundo festejaba aquellos famosos 2 tercios y como casi 8 millones de personas se volcaron electoralmente para llevar a estos diputados a la Asamblea Legislativa, uno explicaba inmediatamente que era un gran error, una jugada extraordinaria hecha por los Castro, que eso simplemente era para vestir de democracia al gobierno. Esa misma oposición, esos mismos diputados que llegaron a sus curules en la Asamblea Nacional, se autoanularon, perdieron todo, entregaron todo su autoritas de haber recibido una votación semejante al Tribunal Supremo que pertenece al chavismo. Entregaron toda su legitimidad a legitimar a Maduro. De una vez, en el día de la instalación, no hubo ningún momento en que no se le refiriese el trato del presidente de la Asamblea Nacional hacia Maduro fue el de señor presidente constitucional de Venezuela. Es decir, validar el fraude evidente que había cometido Maduro para su elección.
esa oposición no se anuló, no la anuló Maduro. Esa oposición se encargó de anular y de ponerle una camisa de fuerza, de anular al pueblo y de ponerle una camisa de fuerza a la libertad. Porque esa oposición sigue vistiendo de democracia al régimen y va por el mundo diciéndole al mundo que de aquí vamos a salir por una vida electoral, cuando el control del aparato político pertenece al gobierno, cuando el control del aparato de represión lo ejerce el gobierno de una manera cruel y salvaje, y cuando tenemos cosas tan impresionantes como esta, después de la payasada de poner a la gente a firmar para poder activar el inicio del proceso del revocatorio, el gobierno con gusto infiltra gente, hace que se ensucie el proceso, amaña el proceso, lo retrasa, lo ensucia, juega de la manera más descarada con los firmantes y los firmantes reales, y el chiste sigue, y el tiempo se va perdiendo, y mientras tanto, en la OEA siguen jugando cartas con presidentes de la Internacional Socialista, y más abajo se divierten otros presidentes del UNASUR, que simplemente la agencia de festejo de Castro. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el país se sigue hundiendo y perdiendo el tiempo, viendo el circo y siendo partícipes del circo. Y este circo no es el circo normal, lleno de payasos. Este circo tiene leones, y los leones vienen a comerse a los cristianos. Vienen por nosotros, y esa ausencia de reacción, esa ausencia de ver la realidad a pesar de sentirla en la carne, es lo que nos está quemando, lo que nos está matando como país. Fue un trabajo previo muy bien ejecutado por parte de todo el proceso revolucionario, que fue secando, matando al venezolano, quitándole sus principios, valores y hasta la esencia del ser humano, para llegar a esto, donde vemos este avance revolucionario salvaje, vemos cómo te están quitando la comida de la boca porque hace rato te robaron el dinero del bolsillo, y ya mañana te terminarán de quitar el techo y tus hijos, y la gente sigue teniendo esperanzas en los que visten de democracia a esta estructura criminal que está acabando con la nación. Yo me estaba... ¿Dónde está la... Sí. Perdone. No. ¿Dónde está la respuesta y dónde está la vía para salir de esto? La respuesta es muy sencilla y siempre ha sido la misma. El venezolano tiene que empezar a mirar a su fuero interno. Tiene que dejar de querer comportarse políticamente correcto para comportarse como venezolano. El venezolano tiene que despertar ante la realidad, y el venezolano tiene que estar consciente de que ha sido un tonto útil de un proceso para acabar con la principal reserva petrolera del planeta, con el país que fue símbolo de la libertad desde su nacimiento. El venezolano tiene que despertar ante su realidad y ver sido burlado, manipulado, usado, violado, porque basta ya de mentiras. El venezolano tiene que entender que lleva 17 años siendo vejado de la manera más vulgar y descarada por la revolución y por su socio que se viste de oposición. Nosotros vivimos en un régimen socialista, con un gobierno socialista y con una oposición socialista, un régimen que avanza bajo las directrices de Castro y una oposición que baila el tango que Castro le fijó hace muchísimos años. Así es como vive Venezuela, y por eso es que Venezuela no vive, sobrevive. Yo me estaba, el otro día cuando se hizo la reunión de la ONU para poder tratar el caso de Venezuela, a mí me da cuenta, a ver, lo voy a comentar contigo como si no existiera alguien que nos escuchara, porque ¿dónde están las mentes inteligentes? ¿Dónde están los profesionales en política que no solo que piensen, porque todos piensan, pero de qué manera se piensa? Porque estando estando el socialismo atacado por todos lados, dado que no tiene efectividad económica, que destruye los países, no tiene donde asirse para poder defender ni la democracia, porque supuestamente la democracia se manifestó y ellos no la respetan, estos delincuentes que están en los distintos países latinoamericanos. Porque esto no pasa solo aquí, pasa en Ecuador, pasa en Nicaragua, son los mismos, la misma estructura. Ahora yo hago esta pregunta, ¿y la gente que piensa, o los latinos que piensan, dónde están? Muchos de ellos se quedaron en esa mácula de ser políticamente correctos y en algo que va quizá en contra de lo que usted estaba comentando hace rato con sus compañeros. Sí, hay un tiempo para el análisis, pero hay un tiempo donde la parcialidad tiene que existir. Yo manejo un sitio web donde
el nombre del sitio es Venezuela Vetada, y el eslogan del sitio, el lema del sitio es un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. Muchas mentes brillantes venezolanas, latinoamericanas, siguen queriendo mirar esto como si fuese un proceso político regular. Y esto no es un proceso político regular. Hace mucho tiempo que esto no es un proceso político, ni jurídico, ni electoral. Es un proceso de soberanía, es un proceso de supervivencia, es un proceso donde tenemos un enemigo interno que su misión es destruir y esclavizar. No es que se esté descubriendo el agua tibia hoy. Chávez lo dejaba muy claro en sus idílicas cartas del 92, donde él mismo mencionaba la necesidad de un proceso, de una guerra fratricida para poder establecer su visión. Aquí no hay nada que no se haya dicho o nada que no sea conocido, pero todas estas mentes claras, esa inteligencia latinoamericana, durante años fue seducida por la izquierda y aún frente a la realidad, frente al avance salvaje de la revolución que le está matando su sueño utópico del igualitarismo guevarista, lo único que usted tiene hoy es que esa misma intelectualidad ya no sabe cómo reaccionar frente al avance de su sueño revolucionario. Ya no sabe cuando el sueño se le convirtió en pesadilla y va acabando con él. Ya no tiene manera de reaccionar frente a eso. Simplemente quedó amarrada en su estupidez, en su involución, en su inmadurez, en su infantilismo y en su complicidad ideológica. Fíjate tú, porque uno tiene que saber que muchos efectos tienen consecuencias dentro de Venezuela, tuvo consecuencias entre toda la estructura latinoamericana. Es cierto que ahora hay una ola que parecería que fuera para otro lado y que me da la impresión que en los Estados Unidos hay una trilogía que se está manifestando en este instante, que sería Obama, la Clinton y Sanders. Sanders no se va a dar la campaña aunque ha sido derrotado y está obligando, y lo dice en el artículo de hoy, no estoy hablando de artículos viejos, artículo de hoy, de que quiere llevar a que el Partido Demócrata vaya a su izquierda donde está Chávez, donde la tendencia de destruir un país con las mismas características que emplearon siempre. Entonces esta trilogía, que algunos piensan, pero entonces Obama no apoya a Venezuela. No, no la apoya. No la apoya. Por eso estoy diciendo, ¿Obama apoya a Venezuela? No. No. ¿Le importa a Venezuela? No. Bueno, sí le importa. Sí, no, le ha sido muy útil. Le ha sido muy útil. Claro. Pero yo sí, le importa en relación de tirarla, de seguir que las partes socialistas con los que tienen complejo de ser personas inferiores, porque yo me da la impresión de que los que van al socialismo lamentablemente son aquellas personas olvidadas, ¿no? Aquellas personas que de alguna manera hay que socorrer en toda política, no solo... Ojalá fuese así, profesor. En nuestro país nosotros teníamos una clase alta, hasta clase económica, financiera, vinculada fuertemente a la estructura socialista. Ojalá fuese así, solo nada más fuese la clase baja a la que uno tuviera que enseñarle la realidad de que si no se produce no puede haber riqueza, y si no hay riqueza no va a haber desarrollo, y si no hay desarrollo usted no va a comer. Ojalá fuese eso, pero cuando es la clase alta, cuando fueron los formadores de un país, esos 911 firmantes que siempre les recuerdo, cuando fueron los doctores de una sociedad los encargados de sembrar el gen socialista en el colectivo, pasó mucho más allá de la clase baja. Aquí fue rompido el país, desde la más alta cúspide económica o social, cultural, hasta el hombre más bajo. Fue corrompido durante mucho tiempo por un proceso socialista que fue carcomiendo su identidad. Lo increíble de todo este proceso, que a pesar de semejante nivel de destrucción, hay cualquier cantidad de jóvenes hoy respondiendo ante la realidad. Hay cualquier cantidad de personas que no logran unificarse, que no logran encontrar un solo faro que le dé la luz y la guía y el camino, que es quizá lo más lamentable de esta oportunidad, que están muy claras frente a lo que está sucediendo y están muy claras frente al proceso de destrucción, quién lo empezó, quién lo inició, quiénes han colaborado por ello, quiénes han hecho posible la destrucción de esto. Entonces, ese grupo de venezolanos ya tiene esa referencia.
pero lo que nosotros estamos viviendo en el país no es algo que pertenece a un estrato social bajo. No, Chávez llega con los votos de la clase media que se ocupó Chávez de destruir. Chávez llega con el apoyo y la legitimidad y el financiamiento de las clases más altas del país. Así llega Chávez al poder. Así llega la revolución al poder. Así Venezuela se clavó el cuchillo en el pecho. Por eso estoy diciendo, cuando yo veía, haciendo historia de Venezuela, que aquellos que decían que eran democráticos, aquellos que estaban la clase media o la clase alta o los que tenían poder, llevaron paulatinamente a que la gente reaccionara porque eran tremendos ladrones. Y entonces uno diría, pero entonces la izquierda son delincuentes, sí, y lo que llamaría la extrema derecha, ¿qué son? Bueno, es que para mí siempre ha habido una cosa que yo siempre he llamado como falsa derecha, y es esa cosa que se viste de derecha y que viene o a robar o a esclavizar vistiéndose de derecha. Y como este mismo cuento cuando nos encontramos con el concepto nacional socialista, y entonces ¿hacia dónde vas, compadre? Lo mismo. Viniendo hacia la realidad, hay una cosa que nosotros tenemos que entender como lógica y desarrollo para una nación. La hipocresía con la que llega esta gente al gobierno, con la que llegan todos los procesos de izquierda al gobierno, con esta hermosa preocupación social, que después dejan, si se dejan quitar del poder, dejan un país en ruinas y un país inoperable, un país donde se socavó absolutamente todo, donde la deuda social se hace más grande e impagable, donde la inoperatividad del sector financiero, del sector productivo de la nación se hace más grande, porque la gente cree que tiene derecho a que le den todo lo que necesita y no que debe trabajarlo para que se pueda hacer. La gente no quiere entender que el país fue birlado, fue robado, fue ultrajado y que fueron cómplices de ese robo, de ese ultraje. Ahora, Esa pero es quizá una de las partes más difíciles. Por eso yo te decía que haciendo comparaciones, de alguna manera no vemos la claridad como se acontece. Por ejemplo, en este momento nosotros nos vamos a la izquierda, ya están enamorando a los jóvenes que votan a Sanders, que dicen que hay que darle todo gratis, y por consiguiente tienen razón. No es que tú le dices, pero joven, pero no, si Sanders está diciendo que le va a regalar todo. Ahora, ¿de dónde va a sacar el dinero? Porque Estados Unidos en este momento está en quiebra. Lo va a sacar del mismo lugar donde Chávez lo sacó. Claro, por eso estoy diciendo, El bolsillo de la gente. no se dan cuenta que Sanders no se va de la campaña para obligar a Obama y a la Clinton, porque la Clinton dijo que iba a hacer lo mismo que Obama. Sí, por eso es que quizás sea, vamos a pensar peor y no pensemos que hay una discusión dentro del Partido Demócrata, sino que estamos facilitando el hecho de que Sanders obligue al partido a tomar el camino de la izquierda con la participación activa de la Clinton y Obama. Por eso estoy diciendo que para mí no hay ahora un solo nombre. Este proceso que va llevando a los Estados Unidos a su propia autodestrucción, dado que ya está el país en quiebra, es Obama, la Clinton y Sanders. Y Sanders se queda, porque la izquierda vamos a decir que es estúpida, obligando a la Clinton a irse a la izquierda, como se van, y de esta manera llevar a los Estados Unidos a la mayor destrucción económica que era hasta la que tiene ahora. Por eso me pregunto, ¿los norteamericanos lo verán? ¿O solamente dicen, no, me gusta la Clinton o me gusta Trump, solamente por un hecho de tener que existe lo buenísimo? No creo que lo vean, como tampoco lo termina de ver el venezolano a pesar de esta realidad. Si usted supiera aquí la cantidad de gente de la clase media, de la clase alta, que le parece Sanders una maravilla. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, si aquí que están viviendo las consecuencias directas de la política socialista, la cual está acabando con la nación, todavía piensan eso, de ahí a que lo entiendan el resto de los americanos cuesta bastante más. Y yo creo que muy tristemente los que son aquí, latinos, tampoco lo piensan. Y realmente están acostumbrados a países socialistoides o que les creen que les va a convenir, vamos a ponerlo así. Por eso me da tristeza. Si tú me dijeras, Venezuela, estoy viendo los Estados Unidos en proyección de tiempo en esa tendencia. Fíjate que hace 8 años no se le aumenta a nadie su salario.
toda la gente que tiene que trabajar 2 trabajos para pagar la renta de su casa. ¿Y dónde está el presidente Obama con tanta libertad, con tantas cosas? Y yo me acuerdo que unos años atrás, yo con el salario que ganaba, hacía viajes todos los viernes a cualquier parte de los Estados Unidos. Quiere decir que estamos ante una destrucción paulatina, aunque tengas ahora gente que puedas comer, que puedas tener tu coche y que puedas tener tu casa. Pero si tú no sigues un poquito más, te vas a dar cuenta que un hombre que tiene de trabajo 30 años, en este momento en los Estados Unidos, es muy probable que se enferme, es muy probable que tenga un problema, es muy probable que no tenga trabajo por un año. ¿Y qué pasa con todo lo que ahorró en esos 30 años? ¿Se lo llevan los bancos? Ujú. Sí, ¿por qué? Porque ese hombre no va a tener dinero para pagar la cuota, porque en este momento los norteamericanos están a un cheque o a una semana de que no cobre un cheque, porque acá se cobra semanalmente, Ujú. y él no pueda pagar al banco. Porque el banco te va a cobrar intereses sobre intereses, y una vez que tú te atrasaste y se te anuló el crédito, tú tampoco puedes sacar dinero de otro lado. Entonces estamos ante que una no derecha, unos delincuentes que logran quedarse con los bienes del hombre que trabajó durante 30 años. Y si después tiene los 58 y se queda sin trabajar o tuvo un problema de X razón y no puede trabajar por 6 meses, por un accidente que haya tenido en su automóvil y lo chocaron y se lastimó una pierna y no puede moverse por 6 meses, se queda sin la casa, se queda sin los ahorros y se funde completamente. Sí. Ahora yo me pregunto, ¿qué diferencia hay lo que está viviendo Venezuela con lo que va a vivir el ciudadano norteamericano, que ya está viviendo, entre comillas, pero todavía no salió a flote, todavía no se quejan, no, todavía no hacen nada por salir, y ven muy bien a un individuo que piensa que todo se lo van a regalar, como es Sanders? Le vamos a regalar los estudios, le vamos a regalar la casa, le vamos a regalar... ¿De dónde va a sacar el dinero? De un país en quiebra como Estados Unidos. Siempre el discurso que estimula la irresponsabilidad tiene su público, y es un público activo, es un público militante, es un público ruidoso. Ese público amante de la irresponsabilidad ha tomado países, pues, y quizás sea ese el destino de los Estados Unidos si no entiende la realidad. Ese discurso constante de irresponsabilidad es lo que hay que frenar, y por eso hay que señalar de manera descarada a quienes lo cometen. Aquí nosotros estamos viviendo una cosa realmente impresionante, profesor, porque para poderle demostrar el nivel del daño que se le hace aquí a la sociedad. Aquí Hugo Chávez implementó una serie de programas sociales bajo el fastuoso nombre de misiones. Estas misiones no son otra cosa que un proceso para ir convirtiendo a la sociedad en mendigo. Y Chávez dedicó millones de dólares en hacer que esas misiones llegaran a distintos sectores de la sociedad, haciendo que la gente se convirtiese cada vez más dependiente del papá Estado. Pero en las anteriores elecciones presidenciales contra Hugo Chávez, cuando todavía estaba vivo, el candidato permanente de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, hizo un llamado para convertir a esas misiones y darles ley y darles rango constitucional. Es decir, vamos a hacer y estimular aún más la mendicidad. El comportamiento es tan salvaje lo que hacen aquí a la población, que es criminal, es realmente criminal. Y la sociedad, gracias al control que ejerce el régimen y esa oposición, el control mediático, del poco espectro mediático pseudolibre que va quedando en el país, no puede ver otras alternativas de discurso. Y cree que esta gente que le está diciendo vamos a apoyar las leyes y el formato de gobierno de Hugo Chávez, pero vestidos de oposición, van a hacer algo en pro del país. Llegan a creer, a apoyar y hasta salir a las calles a defendernos en marcha y ofrecer sus vidas por quienes están ayudando a Maduro a poner las ataduras con más fuerza en nuestros brazos. Es realmente criminal ese tipo de situaciones de lo que le están haciendo a Venezuela, y en Latinoamérica hemos visto distintos casos de una oposición funcional a los regímenes donde están, ¿no?
¿Cómo alertar a la sociedad frente a eso? ¿Cómo llamar a la sociedad a entender la realidad de lo que está viviendo? Es la parte que se nos ha hecho más difícil de comprender. Yo creo, Nosotros... sí, pero yo creo, fíjate, tampoco en los Estados Unidos el hombre común está preparado para eso. Ujú. Quiere decir que en las sociedades que nosotros vivimos, tanto latinas como latinas en los Estados Unidos o en ciertos lugares norteamericanos, están yendo por una necesidad. Por ejemplo, para que tengas una idea, en estos momentos, para rentar aquí en Miami, según las últimas estadísticas, 2 dormitorios y un baño estaría en los $2,000 por mes. Y tú me dirías, $2,000, ¿y cuánto gana un empleado? Gana 10 pesos la hora. Y si tú haces la cuenta, no alcanza a pagar esos 2,000 pesos. Pero no son los 2,000 pesos solos. Sino que cuando tú vas a rentar una vivienda, tienes que pagar 2 meses de adelanto o te cobran 3 meses de adelanto el que vas a estar en curso y 2 de depósitos. Son $6,000. Y yo me gustaría ver qué trabajador que gana 10 pesos la hora tiene muchas veces $10,000 o $7,000 en el banco. Si está viviendo, como dicen las estadísticas, de cheque a cheque para no fundirse, ¿cómo va a tener esa cifra guardada en, digamos, en sus reservas? Ahora, ¿no lo ven? Yo hago esta pregunta. ¿El ciudadano común acá en Miami lo piensa? No. Es que ya lo pusieron a pensar en el día a día, en el sobrevivir. Ya entró la lógica de que tengo que sobrevivir. ¿Cómo puedo pensarme y ocuparme en cosas tan ridículas y banales como vivir? Bueno, Está fíjate muy otra cosa. ocupado en sobrevivir. Vienen algunos oyentes y me dicen, esto se lo vengo avisando hace 3 años que los alquileres se iban a aumentar. En este momento, y que escuchen bien los que viven en Miami, las propiedades aumentaron hasta, por ejemplo, no María Vivís, un 16%, y eso va a reflejarse en que le vayan a cobrar los impuestos el año que viene. Esto va a hacer que el individuo que está pagando una renta ahora, si ya le aumentaron 100 pesos este año a muchos que rentan nuevo, el año que viene va a ser muy probable 150. Ujú. Pero si su salario no se aumentó, hace 14 años que no se aumenta. Entonces, y yo diría, pero, ¿y un plato de comida? Bueno, yo te diría que para que se caigan de la mata los que viven en Miami, la cajita de comida que tú dices, vas a comprar acá la comida, muchas veces a un restaurante que te dan una cajita de comida, si se dieran cuenta y no sean estúpidos, esa cajita fue reducida al 50%, parece la misma, pero está cortada. Entonces no creen que es la misma porque ni razonan, ¿me explico? Ujú. Y lo que va adentro fue reducida. Quiere decir que la inflación en la comida implica casi un 50-60% de inflación. Y creen que la inflación es el 1,5% anual. Sí. Entonces tú te das cuenta que entonces realmente los ciudadanos no piensan. Y el No. individuo que ya está complicado con su trabajo para pagar a fin de mes, tampoco lo piensa. Y ya se cansó y entonces deja que todos, la inflación suba solapadamente, no va a poder pagar su renta, no puede sacar créditos para comprarse una casa porque la casa, si tú compras una casa de $100,000, quién sabe vas a pagar 1,000 pesos y la renta está en 2,000. Una salvajada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Venezuela está en el caos, siendo un país que le entra el dinero, no es que gana dinero por hacer exportaciones, No. es un privilegio enorme que tiene. Sí, nosotros ordeñamos el país. Correcto. Ahora, ¿tú te imaginas que en los Estados Unidos hay que vender para traer el dinero? Y resulta que estamos debiendo dinero a todo el mundo, pensando que porque somos los primeros del mundo no nos van a pedir el dinero, ni tampoco le estamos sacando todo el dinero a China. No sé por qué China nos sigue prestando. ¿Me explico? ¿Cuál es la intención, no? Que en un ratito lo vamos a discutir acá con nuestro querido especialista. China está dando dinero
le están dando dinero a los Estados Unidos, sabiendo que los Estados Unidos en estos momentos no lo puede pagar. Ahora, Estados Unidos realmente, ¿quién gobierna a los Estados Unidos? ¿Lo gobierna Obama? No. ¿Quién maneja la parte económica de los Estados Unidos? Ahí los engañan. Por eso digo que estamos ante un hecho de que cuando se destape la olla, nosotros llamamos la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos son 13 bancos internacionales, 3 norteamericanos, los demás son internacionales, y son los que manejan la finanza de los Estados Unidos. No es un banco de los Estados Unidos, es una banca privada. Y le engañan a todos los ciudadanos norteamericanos que ellos, como el título dice Reserva Federal, pertenece como un banco de los Estados Unidos. No, es un banco privado, tiene nada que ver. Aparte le cobra intereses cuando Obama le pide dinero, nos cobran intereses por el dinero que ellos piden. Por eso me pregunto yo, ¿los norteamericanos también están ignorantes de lo que acontece en su país? Sí. Ahora yo me pregunto, ¿cómo ayudamos a Venezuela? Tú me dices, digo, con estos políticos nuestros que nosotros le pagamos, ¿qué capacidad mental tienen? Casi no la tienen. ¿Te das cuenta que de ninguna manera ayudaron a Venezuela? Yo diría más, es como si estuviéramos dejando que ustedes sean castigados por la propia ignorancia que supuestamente tienen por elegir gobiernos como esos. Por eso Estados Unidos no interviene. En eso de que la gente no piensa, de lo que no piensa es realmente grave, es una cosa que he querido comentar desde hace tiempo y es bueno ahorita ponerlo en eso, porque cómo van anulando el pensamiento de la población. Ahorita en Venezuela, entre la cantidad de cosas que suceden, está el asunto de la nacionalidad de Maduro. Y sí, cómo no, Maduro es extranjero, eso lo sabemos todos. Pero ya Maduro fue canciller durante 6 años, casi 7 años, fue presidente del Parlamento 2 años, fue vicepresidente. Aquí toda una sociedad de cómplices ha permitido que todos estos cargos que se prelan exclusivamente para venezolanos por nacimiento hayan sido ejecutados por Maduro. Esa es la realidad de lo que hemos estado viviendo. Hay gente que cree que los organismos de inteligencia afuera no tienen idea de que el señor es extranjero, pero bueno, hay gente que cree todas esas fantasías. ¿Sabes lo que más veo? Digamos, en el sentido de poder conversar contigo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba el dictador Perón en la Argentina. El tipo puso a sus ministros, era el portero. Él puso como ministro un portero. Claro, sabiendo que el ser un portero no tiene nada. Sí, pero no es el conocimiento para administrar un ministerio de 10.000 personas. Ya, heredero del pensamiento de Calígula. Claro, entonces, lo mismo pasó en Venezuela. Tú pones a un... Discúlpame, para mí parece un estúpido Maduro, parece un hombre que le falta mente o es demasiado pirata para hacer de esa manera. Porque no tiene capacidad para tener el puesto que tiene. Y tampoco tiene capacidad para tener ningún otro puesto. Chávez tampoco, y es ahí a donde quiero ir, profesor. Y es ahí a donde quiero ir. El otro día tenía una discusión muy fuerte con una persona que valoro y aprecio en lo particular mucho, pero me insistía en que yo no era lo suficientemente fuerte con respecto a la nacionalidad de Maduro. Yo le digo, ven acá, chico, ¿cuál es el problema? Mi problema con el proceso revolucionario es que hay una partida de comunistas genocidas que entregaron la soberanía de mi nación. Es decir, que si el comunista genocida que estuviese hoy en el gobierno siguiese siendo Chávez, no se hubiese muerto, Chávez tiene derecho de seguir destruyendo la nación porque es venezolano. No vale, el problema es el problema es que tenemos un genocida comunista que entregó la soberanía, que está adoctrinando nuestro país, que está acabando con nuestra niñez, que está acabando con el futuro de Venezuela, que destruyó nuestro potencial, nuestro desarrollo, nuestro futuro, que endeudó nuestro futuro para siempre, que simplemente acabó con la razón física del ser de un individuo. Hasta eso ha llegado el proceso revolucionario. Y mi problema es porque el hombre es extranjero. No vale, el tipo es un criminal.
él y toda la estructura chavista que lo lleva bajo el poder, él y todo el aparato político que lo sostiene y lo viste de democracia. Ese es el problema. Y entonces eso es lo que no hacemos como nación. Seguimos perdiendo el tiempo en pendejadas y no estamos atacando el fondo del asunto. Entonces no vamos a poder recuperar el país si no atendemos el principal problema. El principal problema es ese cáncer socialista que va consumiendo en la sociedad. Ese cáncer socialista tiene reflejo en el gobierno y en la oposición. Ese cáncer socialista ha permitido que el señor extranjero esté en el gobierno y permitió que el señor venezolano entregara la soberanía, le diera el trasero a Fidel Castro y que nosotros perdiésemos la nación. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Esa es la más cruda realidad. Y es allá donde tenemos que pensar como país, es hacia allá hacia donde tenemos que despertar. Claro, extranjero, claro que es imposible que esté ejerciendo la presidencia de la República, pero ya ni siquiera República hay, Sí, muy triste. porque la República fue creada por un grupo de venezolanos. Un grupo de venezolanos se le arrodillaron a Fidel Castro en 1989 y le dijeron, sí, mi amo, yo te voy a facilitar un país, y se lo dieron. Fíjate qué Y hoy interesante. lo que vemos es esto. Fíjate qué interesante. Quiere decir que si el que está dando la cara, como los testaferros, no es el dueño de la torta, ¿quién es el dueño de la torta? ¿Quién es el que maneja a todos estos monigotes? Hay alguien que los maneja. A tal punto hay alguien que tampoco nos estamos dando cuenta. Es que, fíjate que pagaron para integrar un partido nuevo en España. Ese partido nuevo, financiado por Maduro y por muchos otros, que llegaban a los pueblos y ponían gente y le pagaban para que estuvieran ahí en esos pueblos al principio. Y estos eran profesores universitarios que contrató Chávez para ir a hacer, para llevar a Venezuela al lugar que están. En este momento están en España y los españoles, me vas a decir que tampoco piensan, lamentablemente, han llevado al 35% como la segunda fuerza política a los comunistas en España. ¿Cómo tú lo ves? En donde hay una estructura alrededor de todos los países europeos, yo presupongo que pensarán, y lo que me estoy dando cuenta que nadie piensa un pepino. Ese es el quid de la cuestión, porque se cae como de la mata. En este momento, el porciento que saca es que supuestamente la que está llevando a España a salir de la crisis, le queda un 30%, no llegan a gobernar por votos. Y estos se llegaron en un año y pico, llegaron a ser la segunda fuerza, diciendo que son comunistas, no están diciendo que no. No. Y sabiendo que fue financiada por Chávez. Entonces yo me pregunto, ¿merece la pena pensar en estos pueblos? Yo me pongo a pensar eso. ¿Vale la pena si tú lo ves tranquilo y de afuera dirás, pero si se están ahorcando solos? Acá la fuerza se están ahorcando los norteamericanos solos. Entonces, por eso te pregunto, ¿de qué manera uno puede transmitir para que empecemos a pensar todos? No que no me importa lo que pasa, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos? No dónde vamos mañana a comer, a tomar cerveza o mañana a comer un asado, sino hacia dónde va el país que somos todos. Por eso te pregunto, la labor tuya en Venezuela en este momento, ¿cómo haces para poder vivir dentro de ese caos? La verdad es esa. Yo no entiendo, tienes que tener una fuerza muy particular. Si no la tienes, la verdad que uno se deja ir porque parece imposible remontar la crisis que hay ahora. Ese es la principal gracia quizás que han logrado, hacer creer que es imposible recuperar el país. El país está herido, profesor, el país está gravemente herido. Piense que el país es el Costa Concordia, que tiene un capitán realmente irresponsable y lo llevó a que se encallara para lucirse, ¿no? Y que se rompiera su casco, y el país está flotando a la deriva y hay muertos y hay desesperación y la gente grita y ese país se está hundiendo, ¿no? Y pasó mucho tiempo para que el Costa Concordia fuese sacado de esa costa, fuese reflotado.
La decisión de esta gente con Costa Concordia fue despedazarlo. Nosotros creemos que el país vale la pena, que el país no debe ser despedazado, que Venezuela tiene mucho para dar, que Venezuela es muy fácil reconstruirlo mientras se entienda la necesidad de agruparse bajo un liderazgo con una visión ideológica totalmente distinta, bajo un liderazgo que tenga una noción de lo que se llama futuro, progreso, desarrollo, que tenga responsabilidad, que pueda generar confianza en los mercados, que sea capaz de hacer que esta máquina impresionante que es este país, donde somos eso, esa principal reserva petrolera, una de las principales reservas de gas, una de las principales reservas de aguas minerales, tenemos hierro, tenemos diamantes, tenemos oro, un país sin temporadas, un país donde es Venezuela. Describirlo con palabras es ridículo, es un país que lo tiene todo. Entonces ponerlo de nuevo a flote y convertirlo de nuevo en un crucero de lujo, en ese crucero de vía hacia la libertad, hacia el desarrollo, a esa nave hermosa de lo que era, es y volverá a ser Venezuela, no es tan difícil. Lo que tenemos que entender, que lo que tenemos que hacer es quitarnos la máscara, reforzar y entender, quitarnos el que tenemos en los ojos y entender. Hay un proceso que va de la mano del gobierno de oposición hundiendo al país, que tenemos que acabar con todo el establishment político, comunicacional, cultural del país y darle flote a una nueva visión del país, una serie de nuevas caras, una serie de venezolanos que dijeron basta ya, una serie de venezolanos que entienden que el futuro del país está lejos de la política salvaje socialista, que el futuro del país está de la mano de la libertad, del progreso, del desarrollo y de la oportunidad del trabajo y de la responsabilidad. Hacia allá es donde tenemos que ir como venezolanos. Y entonces ese mito que nos quiere sembrar de que el venezolano ya no sirve, de que no hay futuro, de que todo se acabó, de que lo único que queda, que se puede hacer en Venezuela es emigrar, tal como lo dijo el Libertador en su momento. No, ya se acabó. Venezuela lo vale todo. Y entonces ese esfuerzo que tenemos que hacer los venezolanos es en recuperar el país, en desterrar la visión de que nos sirve y tomar la luz del futuro, esa llama hermosa de lo que significa Venezuela y aprovecharla, darnos cuenta de lo que vale el país para entender que podemos llegar con ella y tener con este hermoso país el futuro de nuestros hijos. Aparte que el dinero ustedes lo tienen porque lo tienen y va a entrar dinero siempre porque ustedes tienen esa maravilla que es el petróleo y que realmente no es que dinero que muy probablemente vayan a quedar debiendo, sino que tienen la posibilidad de aparte de hacer exportaciones más el dinero que le entra por naturaleza todos los meses. Así que estoy de acuerdo contigo. Vamos a dejar esa imagen que tú diste, que es muy buena, y esperemos que Venezuela llegue mejor a lo que era antes. Vamos a Venezuela lo vale, profesor. Profesor, felicitaciones por los 25 años del programa. 25 años con una luz grande. Gracias. Un abrazo grandote, te quiero mucho y sigamos adelante. Así que gracias por estar con nosotros desde Venezuela. Gracias. Y así continuamos nosotros estas 6 horas de programa